Bienvenidos nuevamente a la sesión número 6 ya de gestión del desempeño. El día de hoy vamos a continuar con los criterios y métodos de evaluación que dejamos la semana pasada, perdón, la clase pasada. Estuvimos viendo tres métodos de evaluación: la escala gráfica, el método de incidentes críticos y el método de la elección forzada. ¿Okay? Vamos a repasar nuevamente estos tres métodos para poder continuar con la metodología de las evaluaciones de desempeño que se dan. Había hecho una diferencia en la clase pasada. En la clase pasada habíamos mencionado que los métodos y criterios de evaluación del desempeño se hacen en dos esquemas, basados en el pasado y basados en el futuro. Los que generalmente se aplican en las organizaciones son aquellos métodos que están basados en el pasado. Las evaluaciones de desempeño basadas en el futuro suelen ser evaluaciones más predictivas, evaluaciones que se utilizan para las promociones, evaluaciones psicológicas. Particularmente también cuando juntas las evaluaciones de desempeño basadas en el pasado con las evaluaciones de desempeño en el futuro, se está gestionando lo que son objetivos y competencias. Si ustedes se dan cuenta en el cuadro, en la parte de abajo cuando menciona con base en el futuro, contempla la autoevaluación de la persona, que es del colaborador, contempla la administración por objetivos, que sería la evaluación del rendimiento, y contempla las evaluaciones psicológicas que suelen hacerse dentro del avance o dentro del desarrollo que se da en la persona. Generalmente, las evaluaciones psicológicas preocupacionales suelen tomarse antes del ingreso del colaborador para ver si se match las competencias que tiene la persona con las competencias de la posición. Eso no implica que no sean evaluaciones psicológicas, vamos a decir, dentro del desarrollo de la persona. Se tienen que hacer incluso evaluaciones psicológicas, más aún hoy por hoy. La Ley de Seguridad y Salud Ocupacional exige que, así como los exámenes médicos ocupacionales se realicen cada 2 años en una organización, dentro de este examen médico ocupacional se realicen evaluaciones psicológicas. Eso es lo que te menciona la ley. Particularmente, las evaluaciones de desempeño que se hacen con el futuro y hablan de una evaluación psicológica te permiten ver qué tanto la persona se coge al puesto, más allá del tema de ley. Pero es necesario mencionarlo. Ahora, dentro de lo que son las evaluaciones de desempeño, basadas específicamente en evaluaciones de desempeño en el pasado. Las evaluaciones de desempeño en el pasado, también lo destaqué en la clase anterior, son evaluaciones en las cuales se evalúan las competencias de la organización. Más nada. Entonces, lo que vamos a seguir viendo, porque lo vimos en la clase pasada y siento que avancé un poco rápido con la metodología, es ver todas estas evaluaciones de competencias que no es necesario que se apliquen todas a una misma vez, sino que se pueden elegir dependiendo del rubro de la organización, dependiendo del grado de madurez de la evaluación de desempeño y dependiendo incluso de la cultura en sí de la organización. Va a depender mucho vamos a decir, del alcance que se quiera dar a la evaluación de desempeño. Puede ser que se evalúe el desempeño solo de un área o el desempeño de toda un equipo de personas o un nivel ocupacional, vamos a decir, evaluación de desempeño de todos los jefes o evaluación de desempeño de todos los que son vendedores o todos los administrativos. Y obviamente también va a depender del grado de madurez de la organización, porque dependiendo de estos factores que les he mencionado anteriormente, grado de madurez, cultura, rubro de la organización, se va a elegir uno de estos métodos. En algunas organizaciones se combinan metodologías y eso también es válido, porque finalmente lo que se están evaluando son competencias de la persona. Algo que sí quisiera resaltar en adelante, porque vamos a seguir viéndolo, es que recordemos que la evaluación de desempeño se hace para evaluar y desafiar a la persona cómo contribuye al resultado del negocio a través de las competencias usadas. Entonces, no se evalúan funciones principales, recordemos. El desempeño no te permite evaluar una función principal. El desempeño lo que te permite es ver a la persona cómo contribuye al resultado de la organización a través de las competencias que tiene. Y a partir de ahí, verificar o validar cuál es la brecha que existe para poder desarrollar un plan de desarrollo, vamos a decir, de desarrollo de la persona, que va a venir asociado al plan de desarrollo individual que se hacía en la primera fase. Y para empezar, recordemos las 3 fases de desempeño. La fase de concertación, donde prácticamente se definen los objetivos y el plan de desarrollo individual. La fase de revisión, que es la que más le conviene al jefe y la más principal dentro del proceso. Y la fase de evaluación, que es donde prácticamente
se toma la foto y se visualiza o se verifica cuáles son los resultados alcanzados por la persona. Si bien es cierto, también hemos hablado anteriormente de la autoevaluación que hace una persona. Recuerden que cuando hablamos de autoevaluación, la persona no va a autoevaluarse las competencias. La persona lo que va a autoevaluar son los objetivos que alcanzó. Porque finalmente la gestión del desempeño es la unión de lo que es los objetivos con las competencias. ¿Cómo contribuyo al negocio a través de esos objetivos y de haberlos alcanzado? ¿Y cómo es que hago para alcanzarlos utilizando las competencias que tengo como colaborador? En función a eso, vamos a recordar el método de la escala gráfica. Recuerden que es un método de tabla de doble entrada, donde en las filas mostramos los factores de evaluación que querramos evaluar como organización y las columnas nos indican los grados de evaluación de desempeño. El ejemplo que ustedes ven a continuación te menciona 3, 6, 7 factores. No necesariamente tienen que ser los 7. Pueden ser 3, pueden ser 4. Acá te habla de producción, calidad, conocimiento del trabajo, cooperación o relaciones interpersonales, comprensión de situaciones, creatividad, realización. Lo importante en este método de la escala gráfica es que los factores estén o asociados a una posición, si es que hablamos, de una evaluación de desempeño con alcance de una sola área, vamos a evaluar los factores que necesito para ejecutivos de ventas de la parte de intangibles, y también lo que tiene que estar definido es o bien se asocia a una posición o bien se asocia a un nivel de puestos. Cuando hablo de un nivel de puestos, hablamos de un nivel ocupacional. Por ejemplo, ¿qué factores evaluaríamos en un líder de trabajo de una empresa de producción? ¿Qué factores evaluaríamos en un líder de trabajo de una empresa consultora? O una empresa que vende intangibles o seguros, o de una empresa automotriz, o una empresa del rubro minero. Entonces, generalmente estos factores se determinan como tal, pero son factores que van o asociados a la competencia genérica del puesto o de la posición, o factores asociados a un nivel ocupacional. No es lo mismo evaluar los factores de los ejecutivos de venta que evaluar los factores de jefes, que evaluar los factores de gerentes o de operarios. Entonces, lo primordial de este método de la escala gráfica es, y lo más prioritario es definir los factores. La escala, y hablamos de la escala de evaluación, puede ir de 1 a 5, puede tener los criterios que colocan acá, deficiente, apenas aceptable, regular, bueno, óptimo, o puede ser por debajo del promedio, muy debajo del promedio, por debajo del promedio, promedio, por encima del promedio, eficiente o como lo defina la organización. Prácticamente lo que sí se tiene que tener en cuenta es que debe tener una escala que vaya de 1 a 5. ¿Por qué de 1 a 5? Para que la persona no tienda o a pegarse mucho, que es una inconsistencia del proceso de evaluación de desempeño, el efecto halo, de pegarse a los extremos. Entonces, este método de escala gráfica, en la clase pasada habíamos mencionado que dentro de sus ventajas era que era fácil en su desarrollo y sencillo de impartirlo. Porque recuerden que quien lo aplica no es recursos humanos, quien lo aplica es el jefe directo. Entonces hay que hacer una capacitación previa y esa capacitación previa sirve de sensibilización para utilizar la metodología y para saber que a él le conviene ir haciendo un monitoreo con esta escala gráfica a sus colaboradores. Tiene poca capacidad para los evaluadores, no necesita meterse tanto ni entenderlo tanto, se puede aplicar a un número grande de empleados y ofrece una calificación cuantitativa, porque finalmente si el proceso se automatiza, lo que van a contarse es de los factores, que pueden ser 3, 5, 7, cuántas personas tienen el factor en el nivel 5, en el nivel 4, en el nivel 3, 2 o en el nivel 1. ¿Qué desventajas tiene? Que cuando se generaliza, se eliminan aspectos específicos de la posición, porque lo que estás haciendo es resumir a la posición en los factores que tú quieres evaluar. La retroalimentación es muy limitada por ser un sistema muy genérico. Y el efecto halo y de tendencia central o de preferencias y deja los criterios muy poco claros. Es donde yo les menciono que generalmente cuando tenemos una evaluación de desempeño, lo que suele suceder es que se toma en cuenta los últimos 3 meses de la persona. Y si la persona en los últimos 3 meses tuvo medidas disciplinarias, el jefe lo va a calificar bajo el promedio. O si destacó el jefe, va a ponerlo por encima de 5. Suele pasar en esta metodología que tenemos muchas estrellas. Es decir, muchas personas, muchos colaboradores,
con evaluaciones con nivel 5. Y es muy posible que incluso hayan más de esas personas con evaluación 5 que personas menos peor evaluadas, como se dice. Entonces, esa es una de las desventajas de este método de escala gráfica. Método de la elección forzada. El método de la elección forzada tiene algo muy característico y muy principal. Las frases descriptivas que se definan con el método de la elección forzada tienen que ser totalmente opuestas a lo que se va a elegir. Es decir, o es blanco o es negro. O produce mejor que el promedio o no produce mejor que el promedio. Debe escoger forzosamente una de las dos. Veamos el ejemplo. Como les mencionaba acá, lo importante es la definición de la frase. Importante también en un proceso de evaluación de desempeño que se pueda definir el alcance del proceso en sí. ¿Cuál es el alcance del proceso? ¿A quién evalúas? ¿A qué grupo ocupacional? ¿A qué grupo de puestos? O si ese es un proceso de evaluación para toda la organización. Vamos a analizar la primera frase. A ver, presenta producción elevada. O es elevada o no es elevada. Comportamiento dinámico. Dificultad con los números. Es muy sociable. No sociable, porque generalmente todas las personas vamos a decir, por característica propia de los seres humanos, debemos ser sociables. Hoy estamos en un aislamiento social que no te permite desarrollar este tipo de competencias. Pero dense cuenta cada una de las frases descritas y lo que te va a conllevar a que necesariamente el jefe elija una de las dos. ¿La persona tiene un espíritu de equipo? ¿Sí o no? La persona es ordenada, no te está diciendo si es muy ordenada en promedio, más ordenada que todos, no. Ordenado no. ¿No soporta la presión? Sí o no. ¿Acepta críticas constructivas? Sí o no. Entonces, estas frases, obviamente, acá son referencia de ejemplos. Pero ¿quién define las frases de esto? Lo define recursos humanos en conjunto con el jefe inmediato. Porque puede ser que una organización que recién esté empezando a hacer su proceso de evaluación de desempeño diga, ok, nuestro sistema, y esto suele hacerse en empresas de producción, en empresas que tienen productos establecidos, en empresas donde se mide la calidad del producto, en empresas de servicios, la amplitud de cómo uno puede evaluar el servicio es muy amplia, valga la redundancia, la banda de evaluación es muy amplia. Porque un servicio no puedes decirlo, ¿es bueno o no es bueno? Es bueno, pero necesita mejoras. Es óptimo. Es bueno, pero no llega a ser excelente. Es bueno, pero está en promedio. Es bueno a veces y es algo regular. Entonces, suele aplicarse el método de elección forzada generalmente para empresas que tienen fabricación de productos. Principal en este método de evaluación es que se tiene que tener mucha definición o mucha concreción de la frase que va a elegirse, porque la frase te tiene que llevar a que tú forzosamente elijas una de las dos alternativas, o es o no es. Como cuando yo les decía, creo que lo mencioné en la clase pasada, cuando veamos el tema de indicadores, van a haber indicadores binarios, se le llama. El indicador binario es 1 o es 0. Es como que si te mencionan que necesitas implementar el proyecto vamos a decir, el software para poder hacer la facturación electrónica de la organización. A un jefe de créditos y cobranzas y de facturación, perdón, créditos, cobranzas y facturación es la posición, se le puede asignar la implementación de ese proyecto y obviamente la facturación electrónica vence el plazo de implementación dependiendo del número de RUC de la organización. Si el número de RUC, suponiendo, es 4 y vence de acá al 1 de abril, cuando llegue el 1 de abril y se haga la evaluación, vamos a decir el 1 de abril, ¿se implementó el proyecto de facturación electrónica o no se implementó? No podemos decir en ese entonces se implementó al 80%, porque la empresa debe salir a implementarla y debe emitir la facturación electrónica. Entonces, si un proceso o si un proyecto se implementó al 80%, entonces no se cumplió. Simplemente la evaluación ahí del proyecto es 0, porque la empresa va a tener una multa. A ese tipo de elección de frases es a donde se debe tender. A que sea 1, a que sea 0, a que sea positivo o a que sea negativo. ¿Cuál es la ventaja del método de elección forzada? Se elimina algo que es muy, vamos a decir, recurrente en el proceso de evaluación de desempeño.
Se elimina lo que es la distorsión de la tendencia central, es decir, el jefe no se quiere hacer problemas por evaluar el desempeño, y como tiene que cumplir con recursos humanos, se evalúa a todos en promedio, porque para él fueron todos promedio. Acá no es un promedio, acá es o no es. Se elimina también la distorsión del excesivo rigor o la excesiva tolerancia, porque no es muy sobresaliente o destacado, ni es muy pobrísimo. Simplemente está por encima o no está por encima. ¿Es ordenado o no es ordenado? ¿Cuál es la desventaja? Que, como les mencionaba en la metodología anterior, y eso suele darse generalmente en todos los procesos de evaluación de desempeño, la desventaja, generalmente en todas las metodologías, suele ser que el factor personal en los últimos eventos que le suceden a la persona pueden ser potenciales de distorsión. Porque la persona se va a quedar con ese sinsabor de que no cumple. Entonces, al quedarse con el sinsabor de que no cumple, si es que a él le mencionan, oye, ¿la persona es ordenada o no? Bueno, no es ordenado. La persona te informa las cosas a tiempo, no me informan las cosas a tiempo. Entonces, eso sí suele distorsionar en esta metodología la evaluación de desempeño. Y los resultados obviamente van a depender de la adecuada elección de los puntos críticos. Las frases que tienen que aplicarse dentro de esta metodología son frases que tienen que estar asociadas a los puntos críticos del proceso. No van a pasarse hablando todo el proceso en sí cuando hay funciones que son inherentes. Más aún, en este tipo de metodología suele caerse o suele distorsionarse, si lo podemos decir así, de que los jefes quieran evaluar las funciones para las cuales la persona ha sido contratada. Entonces, hay que ver competencias que él utiliza, más allá de desarrollar su gestión, competencias que él utiliza para poder destacarse. Competencias que él utiliza y que de acuerdo a su vamos a decir, a su evaluación de ingreso, tuvo un gap dentro del perfil psicológico de ingreso y de entrada que tiene que cubrir. Entonces, a eso debe asociarse el tema de las frases. A ver estas competencias con ese gap y obviamente identificar puntos críticos del proceso en sí a quien está asignado. Y el método de investigación de campo, que es un método que se utiliza, como lo decíamos la clase pasada, para lo que es el tema de proyectos, o para lo que es el tema de construcción, el tema de minería, es un método en el cual, más allá que el proceso de selección, que el proceso de evaluación de desempeño quien tenga la mayor responsabilidad es el jefe directo, acá en este método de investigación de campo, sí es necesario que participe la persona de evaluación de recursos humanos, porque es el especialista en la evaluación. Acá se hace una serie de preguntas, una serie de indagaciones de la evaluación de desempeño de la persona, y obviamente se cruza con el superior inmediato. Entonces, en conjunto, la evaluación de desempeño con la metodología de investigación de campo se realiza por el superior inmediato y por el líder de recursos humanos. Veamos el ejemplo, y ahora sí desarrollamos un poquito más el ejemplo, ¿no? La persona de recursos humanos prepara, y obviamente esa es una plantilla, vamos a decir, propuesta, no es una plantilla que tenga que usarse, es una plantilla propuesta en función a todas las investigaciones que se han hecho y de alguna manera a experiencias que se han tenido de investigaciones de campo que se han hecho antes. Entonces, la primera pregunta que haría la persona una vez que entra a la evaluación del colaborador, sería, ¿qué podría decir con respecto al desempeño del empleado? El desempeño del empleado fue más que satisfactorio, satisfactorio, insatisfactorio. Esa escala que ustedes ven ahí, ustedes también pueden hacer una escala del 1 al 5. Dígame del 1 al 5 cómo ve a su colaborador. O dígame del 1 al 10, en términos de que 10 sean 100%, en qué nivel considera que está su colaborador o sus colaboradores. Y ahí Recursos Humanos puede hacer una priorización. Cuando mencionan el desempeño fue más que satisfactorio, satisfactorio o insatisfactorio, eso se puede variar, por ejemplo. Pero la primera frase de entrada de la misma manera, lo que quieres conocer en la primera frase de entrada es, oye, si vamos a evaluar el desempeño de manera finita, como se dice, muy, muy a detalle, dame primero una percepción que tengas tú, y es una percepción subjetiva, de cuál es la evaluación de desempeño que tienes de tu colaborador. ¿Por qué se hace esto? Porque después de que el jefe directo le diga al especialista de recursos humanos sobre la percepción subjetiva, lo que va a hacerse en el método de investigación de campo es validar esa percepción que tiene la persona, o indagar un poco más para poder cambiar hasta incluso la percepción que tiene el jefe inmediato de su colaborador. Entonces, esta metodología de investigación de campo te conlleva a tener 4 procesos. Hacer una evaluación inicial, hacer un análisis complementario de lo que tienen en la posición,
un planeamiento y finalmente un acompañamiento. Veamos lo que sucede. Evaluación inicial. Generalmente la evaluación inicial suele hacerse no yendo aún a campo, sino en la oficina del líder inmediato, y van a hacerse algunas preguntas previas, dentro de las que se mencionan, por ejemplo, ¿por qué fue insatisfactorio o satisfactorio el desempeño? Dentro de la escala que tú hayas puesto, ¿no? ¿Qué motivos pueden justificar, se le pregunta al jefe, ese desempeño? La persona no tuvo recursos, la persona le faltan competencias, que él te diga esa primera percepción. ¿Qué motivos te llevan a justificar el desempeño no o por debajo del promedio que te puede haber dicho, ¿no? Se asignaron responsabilidades al empleado. ¿Por qué el empleado debe asumir esas responsabilidades? Estás indagando más en la posición. ¿Posee cualidades y deficiencias? ¿Cuáles son esas cualidades y deficiencias que, de acuerdo al jefe, que obviamente es quien lo ha visto, más allá del tema de la evaluación psicológica, es el jefe quien ve en el día a día? Entonces, ¿posee cualidades y deficiencias? ¿Cuáles son esas cualidades y deficiencias? Recordemos que una premisa que se añade dentro del proceso de evaluación de desempeño es que estás evaluando también a gente que hoy por hoy es millennial. Entonces, hay que tener, vamos a decir, esto que es algo muy rico, te puede conllevar a distintas aristas y puedes tener distintas evaluaciones y finalmente cada colaborador tiene su evaluación. Por eso es que esto no se utiliza para hacerlo de manera masiva, esto se utiliza para hacer un proyecto, esto se utiliza para hacer una posición crítica, esto se utiliza para alguna posición de líder posiblemente, o se utiliza para una posición gerencial, porque es el gerente de recursos humanos, o el director de recursos humanos, o el especialista de recursos humanos, quien va a acompañar a la persona que conoce y es clave en el proceso. Y posiblemente hasta incluso con esta evaluación de desempeño se pueden lograr promociones, vamos a decir, si es que se aplica para un esquema de desarrollo del colaborador. Veamos qué nos dice el análisis complementario. Si en la primera pregunta hemos indagado acerca de la percepción y lo que es prácticamente desempeño, responsabilidades, funciones, potencialidades de la gente, el análisis complementario te lleva a decir qué hicimos por él. ¿Qué tipo de ayuda recibió la persona? ¿Cuáles fueron los resultados que se obtuvieron después de acompañarla? ¿Requiere entrenamiento o no requiere entrenamiento? Y si requiere entrenamiento, ¿cómo considera que hay que dárselo? Se dan cuenta que es como que, ok, nos centramos en la persona, vamos viendo entonces qué cosas o elementos pudieran facilitar que la persona tenga su desempeño. Y recuerda, mejore su desempeño. Y recuerden que hay que hacer la siguiente mención al líder inmediato, que no se trata de un proceso de recursos humanos, sino se trata de un proceso en el cual se habla del desarrollo de la gente. Entonces, evaluación inicial en la persona, análisis complementarios en todo lo que le rodea a la persona. Vamos a ver el planeamiento en sí de esta evaluación metodología del campo. ¿Qué otros aspectos de desempeño son notables? ¿Qué plan de acción futuro recomienda para la persona o el empleado? Ojo que este plan de acción futuro tiene que estar asociado con el plan de desarrollo individual que se hizo en la fase de concertación. Indique en orden de prioridad qué personas pudieran reemplazar al colaborador. ¿Hubieron cambios de sustitutos en relación con la evaluación anterior? O sea, ¿esta persona está cubriendo a alguien que ya hemos evaluado? Esa es la parte de planeación. Lo que contempla la parte de planeación de esta metodología es prácticamente prever aspectos futuros. ¿Ok? Temas de promoción de la persona o temas de destaque a la persona a otro lado, o finalmente, si es que la persona no está cumpliendo con lo que requiere la organización, una salida o una desvinculación también. Y la parte de acompañamiento, que obviamente es la parte en la cual se está cerrando la evaluación, y aquí es prácticamente irse a campo, es ¿qué evaluación da a este empleado? ¿Por encima o por debajo del estándar? ¿Este desempeño es un desempeño característico del empleado? ¿Sí o no? Y ahí te lleva a comparar con otros empleados. Cuando hay deficiencias, se comunican al empleado, se recibió del empleado nuevas oportunidades para mejorar, y hasta incluso acá en esta metodología de campo se pueden hacer las preguntas con orden o con otro tipo de esquema al colaborador para ver cómo se autoevalúa el colaborador. Dentro de la evaluación inicial, particularmente lo que suele hacerse es una evaluación inicial dentro de la oficina del jefe inmediato, y las demás fases es ir a conocer en sí el proceso. Finalmente tú no vas a preguntar, oye, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo hace esto? Ya recursos humanos lo tiene claro, pero también el hacer una evaluación de investigación de campo con el jefe inmediato te lleva a conocer más del proceso de negocio.
Porque ahí en el análisis complementario él te va a decir, sí, se le asignaron, que mejore este proceso, veamos a ver cómo es ese proceso, cómo estaba antes, qué datos tuvo, qué resultados hay. Eso es lo que te lleva al elemento de la investigación de campo. Método de incidentes críticos. Hasta acá nos habíamos quedado aquella vez es el martes, perdón, el martes pasado. ¿Hay alguna consulta hasta acá, chicos? ¿Cómo van todos? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Me pudieran confirmar para si no hay alguna consulta para poder seguir? Bien. Ahora sí hemos entrado un poquito más a detalle de esas tres metodologías. Y vamos a pasar a una cuarta metodología. Una cuarta metodología, que es una metodología déjeme cerrar un ratito el chat, para poder pasar la diapositiva. Que se le llama la metodología de incidentes críticos. Aquí me permito también hacer una acotación. La metodología de incidentes críticos se usa y suele ser muy usada cuando estamos hablando de selección de personal, que es la metodología por competencias. A las personas en selección de personal no se les pregunta por casos hipotéticos. La persona en la selección de personal lo que tiene que demostrar son las habilidades y destrezas que tiene. Cuando una persona tiene una competencia, actúa de la misma manera, estando en una situación positiva o una situación de éxito, y estando en una posición crítica o una situación crítica y de no éxito. Entonces, no se preocupa por las características situadas dentro de un campo de normalidad o de un campo regular de las personas durante su trabajo, sino en características muy positivas o muy negativas, es decir, en situaciones extremas. Por eso es que les decía que cuando una persona entrevista a candidatos para la selección, que es el método de selección por competencias, la persona debe demostrar que tiene la competencia actuando de la misma manera en una situación crítica de éxito como en una situación crítica de no éxito. Les pongo un ejemplo. Este ejemplo es personal, lo suelo usar cuando dicto el curso de selección y cuando explico esta parte de incidentes críticos. Particularmente yo doy docencia desde el año 2009, de casi 11 años. Y recuerdo que en el año 2009, por contactos y amigos que tengo, una doctora que tiene su consultora hoy por hoy, daba clases en San Ignacio de Loyola y ese día no podía asistir a la clase. Y me llama a mí para decirme que tengo una clase el día de mañana, que voy a hablar con el director de la institución, para que yo pueda dar la clase de reemplazo, era un profesor de reemplazo en ese entonces, y que necesitaban instruirme y que vayan una hora al instituto un día antes previo a la clase. Entonces le digo, bueno, no hay ningún problema. Y a mí que me gusta la docencia, entonces fui donde el director me dio toda la clase, fue una media hora, recuerdo que fui como a las 10 de la noche saliendo de trabajo, y la clase era el día siguiente. Entonces él me dijo, durante las 4 sesiones que tienes de clase, yo voy a entrar a la primera, para ver cómo es tu metodología y obviamente si hay alguna recomendación, darte para que en las siguientes lo hagas, ¿no? Particularmente ahí inicié en la sesión, ahí inicié en la docencia, en la sesión. Inicié la docencia, pero yo ya es algo que a mí siempre me gusta compartir con profesionales, entonces suelo enganchar en la clase y cuando uno es por primera vez profesor y tiene que dar un curso a un grupo de alumnos nuevos, tienes que hacer todo lo posible para enganchar. Entonces, utilicé, vamos a decir, parte de cómo a mí me gusta hacer intervenir a la gente, de compartir metodologías, de presentarnos, de ver cuáles son sus expectativas, y desarrollé la clase. En esa primera clase nunca entró el director. Fue la segunda clase, repetí el mismo esquema de cómo dicto yo mis clases de manera presencial, y el docente, el director de estudios, se metió a la segunda clase. Salió de la segunda clase, nunca me dijo nada, y lo que quiero llevar a esta colación es lo siguiente. Yo tenía 30 años, 31, 32 años, era la primera vez como experiencia de docente, y actué de la misma manera, estando solo, que estando con una persona que me está evaluando. Porque finalmente cuando tú estás solo en clase es tu espacio de dominio. Entonces mi situación crítica de éxito es haber enganchado con los alumnos y poder desarrollar una metodología de capacitación usando papelógrafos, haciéndolos intervenir, explicando con ejemplos, adecuando el ejemplo a la clase, porque conocía la clase después de haberla presentado. Y de la misma manera que sucedió en ese momento que estuve solo, situación crítica de éxito,
También lo hice de la misma manera cuando estuvo el docente. Yo les mencioné a los chicos, si yo no tuviera la competencia en el primer día de clases, bueno, como es una clase de reemplazo, puedo leer, comento algo más y me quedo sentado en la silla. Y cuando llega el director, ok, hago todo mi show y espectáculo. Entonces no tendrías la competencia porque la persona te diría, pero cuando usted estuvo solo nunca nos dio ese tipo de clase. Estuvo sentado en el escritorio y estuvo leyendo las diapositivas y no fue tan dinámica. A eso me refiero yo cuando hablamos de los incidentes críticos de éxito y los incidentes críticos de no éxito. Se usan en selección y son traídos al proceso de evaluación y de gestión del desempeño porque lo que se intenta llevar es un registro de ejemplos poco comunes, que sean buenos y que sean indeseables, y cómo el colaborador soluciona ese tipo de situaciones. Y cómo podemos observar que si el colaborador tiene el mismo comportamiento en una situación crítica de éxito como una situación crítica de no éxito, tiene la competencia. Y se puede proporcionar retroalimentación en el momento. Y este método de incidentes críticos reduce el método de los acontecimientos recientes. La efectividad de la metodología, como suele ser la efectividad cuando alguien selecciona, es en los registros que lleva el jefe inmediato. ¿Esto dónde suele pasar? Suele pasar en empresas de servicios. Aquellas empresas que vienen de brindar el servicio, de lo que son intangibles, de tener clientes por fidelizar, es donde generalmente se utiliza el método de incidentes críticos. Pero obviamente, recomendaría, bajo la experiencia que tengo, no implementar esta metodología si es que no existe una cultura de desempeño. Porque puedes saber de toda la metodología, puedes describir vamos a hacer un historial de incidentes críticos, tener todos los registros, pero si la cultura no te acompaña, es el jefe que no va a querer hacerlo. Finalmente, si yo me pongo como un jefe inmediato y me pongo a leer todas las ventajas que tengo dentro del método de incidentes críticos, me gustaría implementarlo. Pero si no hay una cultura, o si mi superior no lo implementa de la misma manera y no lo traslada, esto queda en cero. Porque a la larga el jefe no le va a encontrar utilidad. Y va a decir, bueno, vamos a cumplir. Entonces, acá hay una efectividad que depende de los registros. Y obviamente ayuda a definir en sí para el jefe qué es correcto y qué no es malo implementar. ¿Cuál es la desventaja? Que se dificulta la calificación de los evaluados porque hay que mantener muy bien actualizado el registro. No suele utilizarse para gente en masivo. El jefe inmediato prácticamente debe ser el líder de esta metodología. Y si el jefe inmediato como tal no se compra esa metodología, en vano está que la implementemos. Más aún, recuerden que quien traslada cultura hacia los colaboradores en cascada es el jefe inmediato. Entonces, no va a ser posible implementar ese tipo de metodología si es que no existe una cultura de desempeño. Y obviamente esa es una matriz, vamos a decir, no es matriz, es un ejemplo que te ponen, para que el jefe vaya anotando los aspectos excepcionalmente positivos y los aspectos excepcionalmente negativos de la persona. Negativos, cuando hablamos de negativos, es situaciones críticas de no éxito que le pasaron a la persona. Miren cómo asociamos algo. Cuando tú estás en una entrevista de selección e intentas mostrar a la persona que te está entrevistando todo lo que tú hiciste, tú hablas en primera persona y dices, bueno, implementé una nueva oficina. Y dentro de esa nueva oficina tuve que hacer todo el tema del seguimiento en campo, tuve que ver todo el tema del proyecto, tuve que estar con los constructores, hacer pruebas, ir a ver las cortinas, ir a ver las alfombras, regresar, organizar la mudanza para la nueva oficina, ver los escritorios, hacer pruebas, estuve metido en todo eso. La persona habla de esta manera en primera persona. Cuando tú tienes a la persona dentro de tu organización y tú eres el jefe directo, vas a ver cómo actúa. Entonces, todo aquello que esta persona dijo en una entrevista de competencias se valida en este examen, en este tipo de evaluación de desempeño. Porque a la larga, dentro de todos los trabajos, a todos nos sucede que tenemos situaciones de éxito y situaciones de no éxito. Y que muchas veces en las situaciones de no éxito estamos a la fila de la navaja. Que nos pueden sacar de la organización por algo que no salió correctamente bien. Entonces, este es un método que particularmente se recomienda cuando existe cultura de desempeño, cuando existe un grado de madurez y cuando realmente tienes a personas que, vamos a decir, que tu campo de acción es de 3 o 4 personas y que eres una persona, un jefe que realmente está metido y conoce más de la gestión de recursos humanos, porque es una metodología no tan sencilla. Hay que llevar todos los registros de los incidentes críticos, hay que ver cómo actuó, hay que
cruzarlo con las competencias, hay que cruzarlo con cómo es su perfil de puesto, etc. Pues no es una metodología fácil. Método de la lista de verificación. La lista de verificación también se basa en factores. Es hacer como un checklist. Es como que la simplificación de la metodología de escalas gráficas. ¿Ok? Veamos cómo es. Miren. Tenemos también una serie de factores que te evalúan el desempeño o áreas de desempeño. Y tenemos una evaluación del 1 al 5. Y lo que va a hacer el evaluador es, oye, ahora vamos a ver, habilidad para decidir, de falta, 4, acepta cambios, tanto, acepta dirección, acepta responsabilidades, ¿cómo es su actitud del 1 al 5? Pone atención a las reglas, brinda atención a los costos, etc. O sea, ok, aquí estoy. ¿Cómo están ahí con el audio? ¿Me escuchan bien ahora? A ver, déjenme ver un ratito mi celular, un momento. Que es un método simplificado de la evaluación de las escalas gráficas. ¿Ok? Método basado también en el tema de factores, que debe considerarse en cada trabajador, y todos estos factores de desempeño generalmente reciben una evaluación cuantitativa. En lugar de tener la escala definida como óptima, muy óptima, poco mejorable, desmejorable, la tenemos del 1 al 5. Los factores que suelen, vamos a decir, denominarse para ese tipo de evaluación también van a depender de la posición que se esté evaluando o del nivel ocupacional que se esté evaluando. Generalmente los ejemplos de lista de verificación suelen utilizarse para procesos masivos de evaluación de desempeño. Es decir, tenemos una persona, tenemos a 15 o 20 operarios en una línea de producción y necesitamos evaluar ciertos aspectos de la línea de producción para poder mencionar o para poder hacer una prioridad de quiénes son las personas que están más destacadas dentro de la línea de producción. O dentro de un nivel de vendedores también. Tenemos a distintos niveles ejecutivos de vendedores y vamos a calificar a todos los vendedores que tenemos, vamos a decir, de un sector de los servicios que brinda la organización. Esto, por ejemplo, no suele utilizarse mucho para niveles de jefatura, para niveles de gerencia y para niveles de dirección. Suele utilizarse para niveles productivos, suele utilizarse para niveles de venta. No se aplica, vamos a decir, preferentemente, no es que no pueda aplicarse, sino preferentemente, se recomienda no aplicar en empresas de servicios. Porque si se dan cuenta son factores o aspectos de desempeño más puntuales, ¿no? La persona acepta el cambio, la persona entrega los resultados a la hora, la persona presenta o cumple, por ejemplo, el horario de trabajo, la persona cumple con el entregable del proyecto en la fecha que se menciona, etc. Entonces son aspectos más puntuales, como en la metodología de la escala gráfica. Las ventajas de ese método de lista de verificación es que tienen alto valor para el desarrollo de los empleados a través de la retroalimentación que se les brinda. El proceso califica conductas muy específicas de los empleados y obviamente hay una desventaja que obviamente es la dificultad para desarrollarla, porque como es masivo, suele entrarse mucho en la monotonía. ¿Qué se sugiere, por ejemplo, acá? Porque generalmente cuando tienes tú una metodología de evaluación de desempeño, tu nivel de organigrama dentro del área de producción o dentro del área de ventas
suele ser un nivel más escalonado. Es decir, si yo me posiciono, lo digo yo como ejemplo, como jefe o director de ventas, debajo de mis directores de venta yo voy a tener jefes de venta. Debajo de cada jefe de venta posiblemente hay algún supervisor de venta o tengo un equipo de ventas que quien va a aplicar la evaluación sería el líder de ventas. Hablamos de gerente de ventas, jefe de ventas, líder de ventas o supervisor. Entonces, ahí es donde tendría que aplicarse. Obviamente, el condensar todas las evaluaciones de toda la gente que estén debajo de los líderes de venta es una dificultad hacerla, ¿no? Finalmente, a quienes tendrías que capacitar, a pesar que la metodología sea muy sencilla, es a todos esos líderes de venta que tienen que entregarte las evaluaciones de 50 o 60 personas. Ahí viene un poquito la desventaja, ¿no? Y miren, si se dan cuenta, estamos saltando hasta acá, y vamos a hacer un reconteo de las metodologías que hemos tenido. Metodología de la escala gráfica, metodología de la elección forzada, metodología de la investigación de campo, metodología de incidentes críticos y metodología de lista de verificación. Estas metodologías lo que te permiten a ti es medir competencias, es medir factores, es medir el performance en sí de la persona, cómo usa sus competencias para poder contribuir a la organización. Cuando hablamos del método de la administración por objetivos, es el siguiente método, es cuando se va a juntar el tema de rendimiento. El martes lo preguntaron y justo hoy incorporé en esta sesión 2 diapositivas de conceptos donde se establece la diferencia entre lo que es el rendimiento y lo que es el performance o desempeño, ¿no? El método de la administración por objetivos se une a las distintas metodologías o las 5 metodologías que hemos visto anteriormente para poder fusionar y para poder tangibilizar cuál es la contribución de la persona en el negocio o en la organización. Implica disposición de metas medibles y específicas, es decir, desarrollar los objetivos con cada colaborador para revisarla posteriormente dentro del periodo que está prevista la evaluación de desempeño, que suele ser de 1 año, ¿no? Consta de 6 pasos. Este es como que la fase de concertación, esta es la metodología explicada en 6 momentos, pero que prácticamente es lo que hicimos o lo que asociamos en la fase de concertación del proceso de desempeño. Hay que establecer objetivos de la organización, hay que fijar objetivos por departamento, hay que comentar los objetivos por departamento, definir qué resultados son los esperados, revisar el desempeño en medición y resultados y proporcionar alimentación. Esto que se hace para la organización en sí, para el área, llega a caer cuando se fijan los objetivos por persona. Por ejemplo, cuando fijamos objetivos para personas, tenemos que asociarles el indicador y tenemos que asociar la meta. Diferenciamos estos conceptos. El indicador es con qué instrumento lo mides. La meta es de dónde a dónde va a tener que cambiar el indicador con las distintas acciones que hagamos en el año que nos evalúan. Si mi indicador es financiero y me dicen que en tema de flujo de caja, yo tengo que presentar un flujo de caja por encima del 10% del ingreso neto total del año anterior, entonces yo tendría que tener cuánto tuve el año anterior como parte inicial y en cuánto se necesita incrementar. A mí me van a evaluar por el flujo de caja, pero mi meta va a ser de dónde a dónde llego. Retorno sobre la inversión, que esté en 10%. Relación de costo-beneficio, ¿se acuerdan? El tema del costo sobre las ganancias, que era venida la productividad de una organización. También se miden. Indicadores relacionados con el cliente. Satisfacción del cliente externo o interno. Se tiene una encuesta de satisfacción y te mencionan el porcentaje de satisfacción de este año es de 85%. Se te asigna a ti un objetivo que conlleve a fidelizar clientes y a lograr una satisfacción del cliente externo de 85 a 90%. Esa es la meta. Lo que están ustedes viendo acá es el indicador que se asocia a una evaluación de desempeño administrada por objetivos. Indicadores internos, tiempos de proceso, índices de seguridad, índices de reproceso, ciclos de proceso. Indicadores de innovación, desarrollo de nuevos procesos, nuevos productos, proyectos de mejoramiento, calidad total, investigación y desarrollo. Estos son ejemplos de indicadores. Van a ver que ya en el siguiente módulo, que es el módulo de indicadores, vamos a desarrollarlos esto de manera puntual, cada uno de ellos. Entonces, administración por objetivos se asocia a las 6
metodologías de evaluación que hemos tenido antes para poder completar lo que es la evaluación de desempeño. ¿Ok? Hasta este punto hemos desarrollado metodologías de evaluación de desempeño, hemos visto los procesos, el proceso de evaluación de desempeño en sí y cómo se asocia el proceso de evaluación de desempeño con el negocio y qué contribuye. Vamos a entrar a la parte de tipos de evaluación de desempeño. Recuerden algo, y vuelvo a tomar porque son para mí temas muy importantes que deben quedar claros en el desarrollo del curso y el desarrollo del módulo y que debes llevarlos de por sí. El tipo de evaluación de desempeño que implementa una organización depende de muchos factores. Ya los volvemos a repetir, madurez de la organización, rubro de la organización, cultura de la organización. Muchas veces se inicia el proceso de evaluación de desempeño utilizando metodologías por competencias. Que lo que te permite la metodología por competencias es que la evalúe el jefe inmediato. No que crucen evaluaciones, sino que la evalúe el jefe inmediato. A medida que la organización va mejorando, van añadiéndose, incorporándose otro tipo de metodologías hasta que puedan funcionar los objetivos y puedan funcionar las competencias. Entonces, bajo ese esquema, ¿qué tenemos acá? 3 tipos de evaluación de desempeño que van madurando en el tiempo y que obviamente permiten que una empresa pueda alcanzar este grado de madurez aportando al desarrollo del colaborador y viendo cómo contribuye él concretamente con el resultado del negocio. La evaluación de 360 grados, y antes de lanzarnos a la evaluación de 360 grados, vamos a hacer una diferencia. Una evaluación de 90 grados es la evaluación que se hace del jefe al colaborador. Una evaluación de 180 grados te permite evaluar a ti, ser evaluado por el jefe y ser evaluado por pares. Generalmente, aquellas empresas que ya están en un nivel de implementación de evaluaciones de desempeño, gestión del desempeño de 180 grados, son aquellas empresas que obviamente ya hacen comités de evaluación, ya estandarizan a todos los colaboradores en la curva normal, ya van definiendo qué colaborador va primero, qué colaborador va después, ya no solo participa el jefe inmediato en el colaborador a quien se le denomina evaluación primaria, sino que también hay un comité que permite evaluar a todos los demás. Hasta incluso existen evaluaciones de colaboradores pares tuyos o personas que ven tu desempeño porque estás asignado dentro de tus funciones a atender a distintas gerencias, por decirlo. Entonces, tanto la evaluación de 90, que es la primera con la que se inicia, con la evaluación de 180 grados, son principales. A partir de una evaluación de 180 grados es donde se empieza a objetivizar aquello que fue subjetivo del jefe. Supongamos que tú tuviste los últimos 3 meses previos a la evaluación de desempeño, no tuviste un buen performance o tuviste eventos que te llevaron a ti a tener comportamientos no correctos y tu jefe te evalúa a ti y sabe que obviamente estás en una etapa crítica, te va a hablar bajo. Pero a la vez, cuando ya se migra a una evaluación de 180 grados, no solo es el jefe quien te evalúa. Porque cuando están en un comité, el jefe evalúa y expone, y cuando expone en un comité, los demás gerentes, que son pares de él, y con quien puedes haber trabajado, van a decir, pero ok, perfecto contigo, pero yo lo tengo él asignado a tantos proyectos, y es una persona que integra a la gente, es una persona que presenta resultados, es una persona que siempre está dispuesta, que me contesta el teléfono, y la evaluación y la percepción del jefe cambia. Como que puede suceder al revés. Yo recuerdo un caso en Camisea, y les había mencionado que Camisea era una empresa que tenía mucho expertise en el tema de evaluación de desempeño, porque se daba todo el trabajo de que el director general de Camisea, que era un argentino de la organización Techin, viajaba por todos los países del mundo donde estaba la organización Techin a evaluar al país y a ver cómo cerraba la curva del país. ¿Qué sucedió en este comité? El gerente, me acuerdo, de logística, un tipo venezolano, tenía a cargo 6 personas. Una de estas personas trabajaba mucho el tema de proyectos dentro de la sede, el URIN, donde obviamente estábamos destacados, todos los recursos humanos y toda la parte de soporte. Y había un supervisor de logística que para él era muy capo, que el hombre le daba todos los resultados a este gerente, ¿no? Que siempre se anticipaba, que presentaba los proyectos. Y había habido ruidos unas semanas antes
de que esta persona maltrataba, porque como tenía muchos contratistas a cargo para implementar proyectos, para implementar eventos, para poder hacer todo el tema de la gestión de compras y todo lo demás, y tenía muchos proveedores a cargo, era una persona que le daba al proveedor con látigo. Incluso tenía, me acuerdo, el tema del abastecimiento de lo que era el comedor para todos los colaboradores de esa sede. Entonces, expone el gerente de logística en este comité, y cuando expone el gerente de logística en este comité, terminó su posición y como 15 gerentes más hablaron. El comité era de 25. Pero 15 gerentes más hablaron mencionaron, ok, perfecto, muy bien contigo, pero a mí esta persona no me está cumpliendo, no me está entregando los temas a plazo y tengo quejas de contratistas de su maltrato hacia la persona. La persona que estaba en 5 bajó una evaluación de 1 y el jefe que expuso aceptó que obviamente no era posible que a él le cumpliera, pero que a otra persona o a las personas que son sus clientes internos tenga un trato distinto. Entonces la persona llegaba a presentar el objetivo, pero a costa de más. Como sucedió al revés. Un jefe de tecnologías de información tenía su soporte mal evaluado porque no le cumplía con plazos y demás, y resulta que este soporte no le llegaba a cumplir los plazos y demás porque todas las noches en el cual tenían que conectarse planta, llamamos planta el monitoreo que hacen del ducto, lo tenían prácticamente al hombre despierto. Y cuando sucedían, que fueron como 7 u 8 eventos en el año de un tema de candidatarse toda la madrugada, él tuvo que atender al gerente general en todos los temas. Entonces, el gerente general se paró y dijo, es que no es posible. Él tenía esos incumplimientos, pero a él evalúenlo con este tema de la planta y tomen en cuenta esta evaluación. Su evaluación fue de 2 a un 4, porque hizo estos temas puntuales. Entonces, cuando una empresa, para poder resumir los ejemplos, migra de una evaluación de 90 grados en el cual solamente se evalúa de manera primaria el jefe inmediato, quita ese sesgo de un jefe que pudo haber tenido y lo lleva prácticamente a comités o a tener opiniones de pares para ver cómo es que perciben los pares la posición de la persona. ¿Se acuerdan que en la anterior sesión, no, hace 2 sesiones, mostró un ejemplo de la organización Techin y había un proceso dentro del proceso de evaluación de desempeño que se llamaba el proceso de opinión cliente-proveedor? En esas opiniones clientes-proveedores donde se hace este tipo de preguntas, ¿no? ¿Cuál es la percepción que tiene? Etcétera. Entremos a la evaluación de 360 grados. Conocida como la evaluación integral. Es un esquema sofisticado que permite a una persona ser evaluada por todo su entorno. No solo el jefe, no solo su par, no solo un gerente, sino también personas externas. La herramienta que más se utiliza hoy por hoy en las organizaciones modernas. Y es que es un tema, generalmente, como yo suelo mencionar, crítico, porque debes de tener toda una madurez en el proceso, como que debes de tener todo un sistema que te soporte prácticamente ese tipo de metodología, porque se dan cuenta de aplicar una evaluación 360 grados a un grado de madurez de la organización y aplicarla a todos, es algo muy crítico. ¿Por qué es algo muy crítico? Porque esta metodología tiene las siguientes características. Se va a dar al empleado una perspectiva del desempeño lo más adecuada a la realidad, viendo aportes de los jefes, compañeros, subordinados, clientes internos y hasta clientes externos. Miremos el gráfico. Miren al evaluado en el centro. ¿Evalúa a quién? Su supervisor inmediato. Primero le hace la autoevaluación, número 1, ¿no es cierto? Segunda evaluación, evalúa a su supervisor. El supervisor y jefe son la segunda evaluación. Evalúa el jefe del supervisor al evaluado, ¿no es cierto? Evalúan los pares, 4, 5 y 6. Evalúan clientes internos, 7, 8 y 9. Y aquí no solo evalúan clientes internos, también evalúan clientes externos. Y evalúan personal que él supervisa. Obviamente, si no hay personal que él supervisa, no va a ser evaluado por nadie. Pero todas las acciones se dan de arriba hacia abajo, con el supervisor, el jefe del supervisor, de los pares, que pueden ser pares internos, clientes internos, que son otra área, y clientes externos, y evalúan como un outward feedback, de abajo hacia arriba, de personas que él supervisa. Entonces,
Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de evaluaciones porque si finalmente no es bien manejada y no se guarda la reserva de información, de opiniones y de evaluaciones de clientes o de pares y de evaluaciones de supervisados, entonces puede tener algunas desventajas que obviamente te va a llevar a problemas en la organización. ¿Que tiene ventajas? Muchas ventajas. El sistema es más amplio en todo sentido, las respuestas recolectan distintas perspectivas y te dan una mejor visión. ¿Cómo se consolidan las evaluaciones, Renato? Se consolidan con un software. La evaluación de 360 grados no puede ser implementada si no pasamos antes por una evaluación de 90 grados. Cuando una organización implementa los 360 grados, la implementación tiene totalmente automatizada todas las intervenciones. Así como vieron en la organización Techin que el proceso estaba en línea, de la misma manera, todo esto se vuelca, por eso es que les menciono, no es sencillo, y más allá que no es sencillo, no es recomendable que una empresa diga, ok, este año implementamos el proceso de desempeño, nos vamos todos a 360 grados y implementamos la evaluación. ¿Por qué no puede hacerse así? Porque acuérdense que es un tema de madurez. Acuérdense que si en una organización no se tiene la cultura de desempeño, no puedes lanzarte, sensibilizar de que todos van a evaluar a la persona. Por más ventajas que tengas, por más que la calidad de información sea mejor, por más que se pueda reducir el sesgo del jefe, los prejuicios de otras personas, la retroalimentación que suele ser más efectiva, por más que tengas todas esas ventajas y hagas participar tanto clientes internos como externos, no es viable una implementación de 360 grados cuando no se tiene el grado de madurez. Cuando el jefe no sabe evaluar, cuando el director no sabe evaluar, por más que el CEO te diga, ahora, si puede haber un objetivo de implementar una evaluación de 360 grados en 5 años. Por supuesto que sí. A 5 años la empresa quiere pasar de una evaluación de 90 grados a 360 grados, clarísimo que se puede. Porque van a empezar primero a evaluar competencias, luego empezarán a evaluar objetivos, luego de evaluar competencias y evaluar con objetivos podrán irse a comités y poder añadir la evaluación de 180 grados. El común denominador de las organizaciones suele quedarse en evaluaciones de 270 grados o de 180. Cuando hablo de 270 grados es porque se incorpora a los pares y a clientes internos, no a clientes externos. Cuando hablamos de 360 grados, no está mostrado acá, pero es como un paso que se da, porque cuando ya la organización está con una evaluación de 180 grados, incorporar a clientes externos e incorporar la evaluación de abajo hacia arriba, que es el Upward Review, de abajo hacia arriba, es decir, los supervisados también evalúen, es sencillo, pero debe llegar a tener este grado de madurez. Entonces, eso, Renato, respondiendo a tu respuesta, consolida, déjame ver si hay acá más chat, una evaluación de desempeño. Sí, hay empresas en Perú que realizan esas evaluaciones, hay muchas empresas en Perú, chicos. Conozco de casos como la SBS, conozco de casos de Pacífico, RIMAC, toda la parte de intangibles suelen ser muy profesionales en estos temas. La misma organización Camisea y el grupo Techin lo realiza dentro de acá de Perú. Tecpetrol, Pluspetrol, Cálida, tienen ese tipo de procesos. Por ejemplo, Cálida, a pesar de que tiene su sede acá en Perú, porque es quien distribuye el gas, su base es en Colombia. El grupo de Colombia, que es el grupo de gas de Colombia, si mal no recuerdo, implementa ese tipo de evaluaciones porque son corporativas. Suelen darse más en organizaciones corporativas, ¿no? Los tipos de preguntas que suelen hacerse en esta evaluación, vamos a decir, si quiero tomar de referencia, ¿hay objetivos que están planteados directamente por la persona para el jefe y que el jefe los apruebe? Cuando tú preguntas hacia los demás, ves percepciones de competencia. Los demás no te pueden evaluar los objetivos que a ti te dejaron. Pero si un objetivo está asociado con algún gerente de área, entonces van a decir al gerente de área, oye, ¿cómo ves su desempeño de la persona? ¿Qué es lo que te pareció mejor? ¿Se metió en el proceso? Dame la percepción que tengas de él, de su rol y función en el proceso. Entonces, en las evaluaciones que salen fuera de los 90 grados, lo que suele preguntarse a los pares, a los clientes internos, a las personas que supervisan, son percepciones de competencias. Yo, dentro de todo eso, como menciona acá Luis Ixia, y permito rescatar la frase que dice Luis Ixia acá, literalmente a todos. Cuando entré en Camisea, que es una de las empresas que implementa este tipo de evaluaciones de 360 grados, mi percepción luego de haber terminado el proceso después de, no el primer año que entré, sino el siguiente año, es que mi desempeño era evaluado por todos en la organización.
mi contacto con las personas, mi contacto con los gerentes, mi contacto con los clientes internos, mi contacto con los clientes externos, evaluaban cómo era mi desempeño en la organización. Y les es así. Pero es que les menciono que no es algo sencillo. Como dice, por ejemplo, acá lo dice en Misquimayo, realizan este tipo de evaluación y se le califica a todos los gerentes y hasta de servicios, literalmente es a todos. Entonces, es donde les menciono. Suele ser muy técnica la evaluación de 360 grados. No necesariamente el equipo de recursos humanos puede implementar esto solo, se requiere de un especialista. Porque acuérdense que van a migrar de algo que no tenían o de algo que tienen a algo que es más potente, a algo que te da que te pasa o que te transforma toda la subjetividad que puede tener el proceso a algo más objetivo. Pero hay que manejarlo muy bien. Y esto, por ejemplo, se suele acompañar de dos tipos de especialistas. El especialista que te va a implementar todo el software para poder controlarlo, y el especialista que te va a acompañar en gestión del cambio. Porque cuando sucede eso en las organizaciones, pasas de algo que puede ser solamente una evaluación del jefe inmediato y con el cual el jefe definía tu bono, a algo que te va a posicionar en toda la organización. Entonces, todo el esquema cultural del proceso de desempeño cambiaría. Ya no es solamente una etapa pequeña en la cual hacías tu autoevaluación, presentabas sus objetivos, se daban tus feedback, sino que tiene muchas más connotaciones. Entonces, reduce sesgos, evita perjuicios, recolecta distintas perspectivas, hace énfasis en clientes internos y externos, perfecto, es una evaluación muy competitiva. Pero a la vez que es una evaluación muy competitiva, también tiene ciertas desventajas. O ciertas recomendaciones que se tienen que dar, ¿no? Por ejemplo, las recomendaciones que suelen darse para la implementación de una evaluación de 360 grados es que hay que asegurar el anonimato. Hay que asegurar que ninguna persona, ningún empleado sepa cómo respondió una persona específica. Salvo la calificación del jefe inmediato, que es una excepción a la regla. Pero los demás, el par, el que supervisa, el jefe del jefe, el cliente interno, el área, el otro gerente, el proveedor externo no debe, porque si no se puede convertir en una cacería. Hay que también hacer una sensibilización y responsabilizar a las personas que responden. Por eso hay que instruir a cada evaluador en el uso apropiado de las escalas de calificación y que sus respuestas sean confiables y demostrables con hechos. O sea, la persona que te dice, bueno, yo lo evalúo a este de 3 porque para mí es un promedio, ok, dame un hecho en el cual es un promedio, no presentando información. Incluso, dentro de los distintos softwares que yo he podido visualizar entre la trayectoria de mi experiencia, en el mismo software está para que tú detalles o adjuntes documentos dependiendo del nivel de grado de madurez de la empresa o de la cultura de la organización, que detalle documentos de sustento por qué evalúas a la persona. ¿Qué otra recomendación y otra incluso desventajas que tenemos son las siguientes? Miren. Sistema más complejo en términos administrativos al combinar todas las respuestas, por eso requiere de un tema de automatización. Retroalimentación puede ser intimidatoria y provocar resentimiento si el empleado o quienes lo evaluaron pueden haberse confabulado, aunque generalmente eso sale como inconsistencia en la evaluación. Para funcionar con eficacia, el sistema requiere de constante capacitación y más aún hoy por hoy con un tema de las generaciones puestas y un tema de constante cambio que hay en las organizaciones, entonces se necesita mucho más automatización, mucho más estar a tanto. Y recuerden que dentro del proceso de evaluación de desempeño, el proceso de evaluación de desempeño no termina en 1 o 2 meses. El proceso de evaluación de desempeño suele terminar después de unos 4, 5 a 6 meses, porque después de haber hecho las evaluaciones, que obviamente se tendría que llevar un espacio de un mes, haber hecho los comités, después de los comités viene toda la etapa de feedback, después de la etapa de feedback viene nuevamente todo el planteamiento de un plan de desarrollo para aquellas personas que fueron destacadas, como un plan de desarrollo para aquellas personas que fueron no tan destacadas y que necesitan desarrollar o cubrir esos gaps. Entonces, este proceso y este tipo de procesos o este tipo de proceso de evaluación de desempeño te lleva a algo mucho más, en más tiempo y alcance. ¿Qué otras recomendaciones suelen darse para la implementación de este sistema? Perdón. Hay que impedir que el sistema se vuelva una cacería. ¿Ok? Evitar que algunas personas traten de ayudar a perjudicar a un empleado al darle una evaluación demasiado elevada o darle una evaluación demasiado baja. Entonces,
Es necesario acá, como les mencionaba, un tema de sensibilización muy grande, un tema de madurez también de las personas responsables de evaluar. Y generalmente utilizar procedimientos estadísticos. Estos procedimientos estadísticos suelen estar prácticamente dentro del sistema en sí. Los SAP, los CRP y todo lo que nosotros podamos ver en la recomendación del mercado lo implementan. ¿Qué es lo más recomendable cuando ya tienes esa implementación encima? Tener a un experto en el tema del sistema y de software, que prácticamente son los expertos de metodología de evaluación, y tener a un experto de gestión de cambio, de transformación cultural, que te acompañe a las personas en este nuevo proceso. El cambio suele, vamos a decir, dividirse generalmente en cambios inmediatos, que solamente es cambiar un procedimiento o algo para un ente externo, en cambios culturales, que son cambios de segundo grado, en el cual cambian metodologías de trabajo y cambian culturas y políticas. En ese tipo de cambio estamos. Y en ese tipo de cambio, cuando se da el tema de cambio de políticas y de cultura, se tiene que lograr un cambio de comportamiento. Entonces es necesario un acompañamiento de un especialista, y eso prácticamente se tiene que juntar o unir a la cultura en sí de la organización. Y aquí, por ejemplo, el gestor de recursos humanos no puede implementarlo solo. Siempre va a necesitar del que hace software y va a necesitar de la empresa que gestiona el cambio. Este es un ejemplo. A ver, espérenme, tengo una pregunta, ¿verdad? El implementar el sistema más allá de... Espérenme un ratito, por favor. Ahí está. Implementar el sistema más allá de ser complejo, ¿no? Vamos a decir, en un grado de complejidad, del 1 al 10, yo le daría un 8 de complejidad, ¿no? Pero esa complejidad se va a ir disminuyendo a medida que la empresa avanza. Por eso es que siempre digo, pueden ponerse una... Yo recuerdo haber implementado ese tipo de evaluaciones, pero me daban 5 años, ¿eh? No te daban de un año a otro. O sea, incluso para que tú sensibilices de un año a otro, lo único que tienes que lograr es que la cabeza principal sea quien marque la pauta en el tema de desempeño, no recursos humanos. Es así de sencillo. Miren, por ejemplo, esto. Lucio Fajardo nos preguntaba eso, qué tan complejo es inventar el sistema. Del 1 al 10 es un 8. Y lo digo por el grado de madurez de la organización. Cuando encontramos una nueva organización madura que hace los procesos de conciencia, que el jefe sabe que a él le interesa el sistema de evaluación, que obviamente esto ya viene concretándose unos 5 años atrás, y que se quiere migrar de pasar de archivos en Excel. Hay un archivo en Excel que les estoy pasando a Joanda mañana mismo, de lo que les había prometido, de pasar de un archivo en Excel a pasar a un sistema. Entonces es toda una implementación que te lleva tiempo y que va a depender de qué tanto la cultura de desempeño, ojo con el término, qué tanto la cultura de desempeño está implementada en la organización. Miren, por ejemplo, ahí los evaluadores. Los evaluadores son los siguientes: la autoevaluación del jefe, promedio de los pares, promedio de los colaboradores, mediana de los colaboradores, que es un tema estadístico, en promedio general. Ahí, ¿qué es lo que evalúan? Calidad de trabajo, autocontrol, inteligencia emocional, imagen profesional, sensibilidad al cliente, trabajo en equipo, etc. Son distintos factores. Y dense cuenta que acá el ejemplo, lo que te está mostrando solamente, es ejemplo de competencias, ¿eh? De acuerdo al nivel, acá le da un cubrir expectativas o no, pero faltaría el tema de los objetivos. Esto que son competencias evaluadas en 360 grados, y acá hay que destacar que la evaluación en 360 grados solo es a nivel de competencias, porque nadie que no sea tu jefe va a dar tus objetivos. Se une a lo de objetivos para poder dar un resultado final, ¿no? Miremos las fases del proceso de evaluación de desempeño. A 10 minutos de finalizar la sesión. Veamos esta diapositiva. Miren lo que... Voy a leerlo porque este es un extracto de una guía que implementamos alguna vez en Indra. La gestión de performance es un proceso que lleva adelante la compañía con el objetivo de evaluar la gestión, establecer objetivos y prioridades de cada año y promover el diálogo entre empleados y supervisores. Miren esos 3 ejes. Evalúa la gestión, establece objetivos y prioridades del año y promueve el diálogo entre empleados y supervisores. Son objetivos de la gestión de personas que debe buscar cada empresa. Es un proceso clave en el desarrollo del individuo, que permite planificar rotaciones, sucesiones y promociones, y que facilita a cada persona identificar fortalezas y áreas de oportunidad. Se centran en organización,
se centran en desarrollar habilidades de personas, y finalmente el proceso de gestión de performance es un ciclo continuo, que se llama mencionar el círculo virtuoso, que abarca etapas. Define objetivos, evalúa performance, entrevista y feedback. Plan individual de desarrollo y mid-year review, que es la revisión. Y vuelve a repetirse el ciclo. Define objetivos, evalúa el performance, entrevistas de feedback, plan de desarrollo individual, una revisión de medio año y sigue el círculo virtuoso. La última clase que tuvimos el día martes nos llevó a mencionar cuál es la diferencia entre el rendimiento y el desempeño personal. Y también encontré esta parte que implementamos, esto fue como una guía para los jefes. La performance es el nivel de contribución de cada persona al logro del objetivo de la empresa, en el marco de los requerimientos de su posición o de su puesto. Abarca rendimiento y desempeño. El proceso comprende, por un lado, la autoevaluación que realiza cada colaborador y por otro, la evaluación del supervisor primario. Por último, el comité de evaluación define la evaluación final dentro de los grupos de referencia. Mientras que el rendimiento se refiere a los resultados de la propia gestión y la del grupo de trabajo. Si la persona tuviera alguna responsabilidad de supervisión, teniendo en cuenta los objetivos en el periodo anterior, la contribución como impacto real en el negocio y el cumplimiento de las funciones básicas. Y ahí el rendimiento te habla de los objetivos. El desempeño es la forma en que la persona lleva adelante su trabajo, utilizando el conjunto de competencias asumidas como válidas para que su desempeño genere un adecuado rendimiento. Para que su desempeño, utilizando las competencias que tiene, genere un adecuado rendimiento cumpliendo sus objetivos. Las competencias son capacidades de la persona o del colaborador para actuar de modo pertinente en un contexto particular de la organización, eligiendo, combinando y movilizando conocimientos, habilidades y actitudes, y estas obviamente están explicadas en descriptores y nuevas metodologías. Esto es propio de la organización que implementamos, ¿no? Porque esta es una guía en la página 7. Entonces, el análisis de desempeño visto como proceso acompaña al empleado tanto en el proceso de cambio para la mejora, como en el desarrollo de fortalezas detectadas a través de un plan de mejora de la performance. Y la definición de objetivos de una mejora personal. Acá en este recorte, que es el recorte de una guía que implementamos en Indra, se verifica y se hacía mención a conceptos del desempeño para que el jefe inmediato tenga claro qué es lo que va a evaluar, tenga claro de que no solamente es lograr el objetivo, sino lograr el objetivo utilizando las competencias. No solamente es evaluar el rendimiento de la persona, es evaluar el rendimiento de la persona y las competencias, para poder así esquematizar el aporte o la contribución al negocio. Vamos a ver el proceso de desempeño desde otro punto de vista, como un proyecto. Mírenlo ahí. La fase de desempeño. Como un proyecto vamos a verlo. Definición del programa. Se diseña, se planifica, se difunde el programa, la evaluación de desempeño y todo lo demás. Capacitar a los evaluadores. Hacer la evaluación propiamente dicha. Sistematizar los resultados, que estos resultados ya pueden estar en línea. Brindar las entrevistas de feedback. Planificar mejoras. Aquí te dice entrega de formatos o entrega de resultados y difusión de los mismos. Y acá yo le añadiría un tema de acciones propias del desempeño que obviamente vienen a cerrar todo el círculo virtual. Este es el proceso de desempeño visto como proyecto. El proceso en sí es concertación, seguimiento, evaluación. El proceso general de manera holística es esto, que finalmente lo que te va a contemplar o lo que se va a asociar es que tiene 4 etapas, como son las etapas de un proyecto. La etapa de diseño, se definen objetivos, metodologías y métodos, manual de evaluación, presupuesto. Diseño del proceso, no diseño de la evaluación. Ojo, diseño del proceso de gestión del desempeño, no diseño de la evaluación del desempeño. Pero cuando diseñas la evaluación de desempeño, tú vas a hablar objetivos, tú vas a hacer objetivos del colaborador, revisarlos y evaluarlos. El diseño del proceso de gestión de desempeño te lleva a que definas objetivos del proceso, metodologías a utilizar del proceso, un manual de evaluación para los evaluadores y un presupuesto. En la etapa de implementación es las comunicaciones que se tienen que hacer a los colaboradores y a todo el personal y la formación de evaluadores. La etapa de aplicación es la etapa, netamente de la evaluación.
sistematización, evaluación, retroalimentación, planeamiento de mejora. Y la parte de desarrollo es la aplicación de los mecanismos, que son toda la parte de la metodología en sí, y el seguimiento que se hace a la organización. Hasta acá, chicos. Llegamos prácticamente a una sesión 6, en el cual tenemos desarrollado toda la gestión del desempeño. Vamos a asociar en la sesión 7 y en la sesión 8 todo lo que es el potencial, para que lo puedan ustedes visualizar, y para poder lograr fusionar todo ese tema, que lo que intentamos hablar es un tema de cultura de desempeño en distintos niveles que puede darse en la organización. Preguntas, chicos, que tengamos hasta el momento. Oh, perdón, había un chat acá. Las empresas que emplean ese tipo de evaluación deben destinar recursos significativos en capacitación. Particularmente, Renato, si la empresa está con un tema de evaluación de 90 grados, las capacitaciones suelen hacerse internas. Internas me refiero a porque la evaluación que va a hacer va a hacerse una evaluación primaria del jefe inmediato y obviamente se va a explicar la metodología. Eso lo hice en una compañía, me acuerdo, pequeña, en el cual se implementaban solamente los Excel y se hacía una capacitación al directorio, la hacía directamente yo como jefe del área, se hacía una capacitación a los evaluadores y se hacían comunicados a las personas de la evaluación de desempeño, de lo que vamos a evaluar como competencias y de los objetivos y las fases que tenía que tener cada área y cada persona para poder definir objetivos. Definitivamente sí, cuando una organización, por eso es que les digo, no es viable que en una toma de decisiones del directorio digan en primera, oiga, implementemos 360 grados, porque ¿qué gerente general te va a comprar a ti de utilizar recursos para un sistema, de utilizar recursos para poder contratar a un experto y obviamente después de eso implementar el proceso de evaluación de desempeño? Es distinto. Se puede incluir entonces el performance en el círculo virtuoso del PHBA, verlo como sistema integrado de gestión, perfecto. El círculo virtuoso del PHBA, que es de la administración, está inmerso. O sea, el desempeño está inmerso dentro de este círculo. A la larga, miren cómo es que se suele vender esto a un gerente general. En particular, si es que les hablo desde mi experiencia, yo empezaría a implementar un proceso de evaluación de desempeño para ver el rendimiento de las personas con objetivos. Es decir, haría que cada gerente establezca objetivos con los colaboradores para cumplir y para poder aportar. Y las competencias las tendríamos que ir desarrollando en función a lo que requiere la organización. Porque si bien es cierto, el rendimiento te mide los objetivos, cuando las personas hacen o llegan a sus objetivos, usan competencias, pero para que las competencias calen en una organización, quien debe estar convencido es el gerente general. Entonces, ¿qué le diríamos al gerente general? Perfecto, la persona es muy eficaz cumpliendo los objetivos, pero no solamente queremos personas eficaces, y entre las personas eficaces, si es que subimos en escala, tenemos líderes que van a ser eficaces y que te dan el resultado, pero que maltratan a la gente. Entonces, si quieres tener ese mix y ese equilibrio de tener gente eficaz, ten gente eficiente y efectiva. Para poder tener gente eficiencia y efectiva, tienes que trabajar en competencias que tú quieres lograr. Y competencias que tú quieres lograr en función a los valores que tú quieres alcanzar. Y si te quieres diferenciar en el mercado, una vez que implementemos el tema del rendimiento, podemos migrar al tema de gestión de desempeño, donde asocias, pero la cultura se tiene que ir creando. La cultura no va a decir, implementamos 360 grados ahora, contratemos al experto de gestión del cambio, contratemos al experto del sistema, implementa recursos humanos, porque nadie te lo compra. Porque el jefe te va a decir, mira, tu sistema de recursos humanos, guárdalo para 5 años, porque ahorita quiero resultados y esta persona no me está cumpliendo los objetivos. Ahí es donde generalmente uno entra, ¿no? Las empresas cualquier tipo de empresa puede realizar evaluaciones de 90, 180 y 360 grados, ojo. Distinto es a qué sectores, pero en cualquier empresa se puede implementar ese tipo de procesos de evaluaciones, de 90, 180 y 360 grados. No hay una distinción, solo va a depender del grado de madurez de la organización. ¿Alguna otra pregunta más, chicos? Tienen una evaluación del módulo que va a estar colgada, me dijo Joana, a partir de mañana. A ver, la pregunta de Luis Curay. Estas evaluaciones van acorde a las necesidades del mercado y o clientes. Es decir, si implementa un objetivo
Este se evalúa, se cumple, se mantiene, pero más adelante ya no es suficiente, a pesar de que se sigue cumpliendo, entonces se cambia el objetivo, se potencia. Eso depende de cuál es el costo-beneficio para la empresa. Esto que menciona Luis Curay suele darse en organizaciones que, teniendo el proceso de evaluación de desempeño, se promueve el proceso de revisión. Y es donde yo les mencionaba, la mejor forma de vender el proceso de revisión es de decirle al jefe que el proceso de revisión le conviene a él. Porque si el jefe tiene objetivos, como menciona Luis Curay acá, que se van cumpliendo, que acordan al cliente, siguen cumpliendo, pero ya no suma o aporta nada, y no destaca, no diferencia, no fideliza al cliente, se puede sacar. Se saca el proceso de evaluación de desempeño y se incorpora uno nuevo. Pero ¿cuándo se da cuenta el jefe de esto? Cuando hace la revisión de mitad de año. No cuando evalúa el desempeño al final, porque va a evaluar el desempeño al final. El colaborador cumplió y simplemente no da más esfuerzo porque ya tiene sus objetivos cumplidos. Por eso es que es muy importante la revisión de mitad de año. Muy bien, Luis. Muy bien. Gracias a Luis Curay, a Luis Fajardo, a Stephanie, a Luis Ixia, a Renato, y a todos aquellos que llegaron a hacer estas preguntas. Nos queda sesión 7, sesión 8, tienen una evaluación del módulo, como el primer test, y luego va a haber una evaluación final, que es el módulo 8. Recuerden algo, chicos, en el tema de gestión del desempeño, posiblemente si ustedes no son expertos de recursos humanos no lo van a volver a ver. Lo importante es que se lleven la esencia. Y para llevarse esa esencia, acuérdense de la cultura, acuérdense de la madurez de la empresa, y acuérdense que de no tener un proceso de evaluación de desempeño implementado, uno puede proponerle objetivos al jefe para que le mida el rendimiento. Y a partir de ahí se promueve esa sinergia. Recuerden que es principal y es clave ver cuál es el aporte o la contribución de la persona al negocio, que eso va a marcar en sí adelante. Si no hubiera alguna otra consulta, les agradezco realmente la atención. Estamos entrando un poquito ya más técnicos ahora. Nos quedan estas dos últimas sesiones y nos estamos viendo el día martes próximo. Déjame ver un último comentario. La primera evaluación de sesiones comprende de la 1 a la 5. ¿Ok? Esta de acá no. Esa sesión no entra. Muy buenas noches. Sigan cumpliendo el tema del aislamiento y veamos cómo nos va, ¿no? Con mucho optimismo y a seguir avanzando. Hoy por hoy todas las organizaciones están conectadas de manera virtual. Ya he tenido como varias reuniones yo virtualmente y la idea es que vamos a ir juntos de este gran tema que tenemos. Cuídense mucho y estamos en contacto. Un gran abrazo.